Bien, Gerson, ¿qué nos traes para esta noche? El tema acerca del principio de Pareto. ¿Nos puedes De explicar un acuerdo. poquito, dar una introducción acerca del tema? Claro, la administración ABC no es un tema específicamente enfocado a administración ni economía. El ABC se ocupa de muchos aspectos, muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero para sacar índices epidemiológicos, para sacar de estadísticas de accidentes, para hacer incluso los censos poblacionales, se aplica el análisis ABC. Excelente. Les voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar lo que les hemos preparado para esta noche. Por ejemplo, el ABC tiene una teoría, un análisis científico, y el precursor o el padre de esta teoría ABC es un economista italiano llamado Vilfredo Pareto. Él, como sociólogo, y era más que todo sociólogo, él expresaba que dentro de un conglomerado económico o dentro de un país, dentro de una ciudad, existen pocos individuos con mucho valor, muchos individuos con poco valor y algunos individuos irrelevantes. Entonces esta es la esencia o es la base por la cual se desarrolla esta técnica. La idea básica es que dentro digamos, dentro de un país o dentro de una bodega, vamos a aplicarlo ya en economía, existe un 80% o un 20%, perdón, de productos que generan el 80% de inversión, riesgo, ventas o según lo que nosotros queramos medir. Para que veamos todos los aspectos que este tema puede enfocarse, por ejemplo, acá en El Salvador, el Ministerio de Economía aplica el análisis ABC para sacar cuáles son las enfermedades más comunes en el país. Por ejemplo, acá se puede encontrar fácilmente en la red que la población mayor de 20 años son 4 las enfermedades que más afectan. Por ejemplo, acá dice, la hipertensión arterial afecta al 37.10%, la obesidad el 26.8%, enfermedades renales crónicas el 13.3% y la diabetes el 12.5%. Si este análisis fuera del Ministerio de Salud, este sería el ABC del total de las enfermedades que más afectan al 80% de la población. O sea, si nosotros fuéramos epidemiológicos, pusiéramos nuestra clínica, lo ideal sería que en base a esta información ustedes se enfoquen a especializarse en atender hipertensión arterial, obesidad, enfermedades renales y diabetes, que es la mayor demanda porque es el que afecta al 80% de la población. Entonces, este análisis tiene muchos usos en diferentes aspectos y nosotros ahora lo vamos a enfocar en administración de inventarios. Vamos a entrar ya más en materia y para aplicar el análisis ABC en una bodega, primero ustedes tienen que tener claro lo siguiente, en base a la teoría, que el 20% de los artículos van a representar el 80% de la inversión. Otra forma podría ser que el 20% del esfuerzo que ustedes hagan puede obtener el 80% de los resultados. Entonces, ese es como el objetivo o ese es el enfoque que uno tiene que darle en ese tipo de análisis. Ahora vamos a ver cómo aplicar esto ya en materia económica, ya en administración de empresas para contadores, consultores o auditores. Claro. El principio de Pareto, Gerson, aplica para todas las áreas, no solamente para economía. Correcto. De hecho, el origen de este principio es en sociología. Lo usaron para hacer censos poblacionales. El hallazgo principal o lo que motivó a hacer esta segmentación es que en aquel entonces, en Italia, un 20% de la población obtenía el 80% de la riqueza de todo un país. O sea, entonces esa fue como el principal uso que le dieron para estratificar las clases sociales. De ahí surge el famoso 80-20. Un 20% de riqueza, el 80% de riqueza está concentrada en un 20% de individuos.
hay un porcentaje que es clase media y hay un gran porcentaje que es pobre o irrelevante dentro de una economía. Si esto fuera para calcular el PIB de un país, eso podría ser aplicado que un 20% de industria genere el 80% puede ser de las exportaciones o de la producción de todo un país. Yo te digo, tiene muchísimas facetas y muchos usos. Administración casi se aplica a todo y lo vamos a ver, o sea, aplicado en esta oportunidad en inventarios. Esperamos tener otras oportunidades para poderlo aplicar en diferentes áreas administrativas. Claro, o sea, se puede aplicar en todo, amigos, es lo que está explicando En todo. Gerson. Por eso él ponía el ejemplo de cómo las enfermedades en nuestro país que afectan al mayor grupo de gente corresponden solamente al 20% de todas las enfermedades que existen. Y esto aplica en todas las áreas que ustedes lo quieran aplicar o lo quieran investigar, se van a dar cuenta que se cumple el principio de Pareto. Y por supuesto, esto para qué nos puede ayudar, bueno, es para concentrarnos en lo que verdaderamente importa. Solo para que ustedes se den cuenta de un ejemplo interesante. Por ejemplo, el 20% de mis clientes generan el 80% de mis ganancias. Entonces, si yo como contador tengo un despacho y hago este análisis, me voy a dar cuenta de ese hecho, de ese principio de Pareto. Por supuesto, no es exacto, ¿verdad? Pero eso quiere decir que yo tengo que atender mejor a ese 20% de clientes. ¿Qué le sucede a los contadores cuando tienen un montón de clientes? Quieren atenderlos a todos igual y no se puede. Entonces, un análisis como este puede ayudarte a enfocarte en lo que verdaderamente importa. Y si hablamos del inventario, que es el ejemplo que nos trae Gerson, ya van a ver ustedes cómo se aplica, muy interesante, usando una plantilla de Excel, que luego se las compartimos, para que ustedes puedan ver cómo funciona en el caso del inventario. Adelante, Gerson, explícanos, síguenos explicando. Gracias. Con respecto a los clientes, Ernesto, es ahí donde sale el segmento VIP, donde viene el banco y le otorga una tarjeta dorada o Platinum por ser el cliente importante que genera el 80% de la ganancia para ellos. Te digo, tiene muchos enfoques y en ventas precisamente se aplica de esa forma. Bueno, ya para ir entrando ya en materia, vamos a poner tres políticas. Para aplicarlo ya en inventario, vamos a enfocarnos en que nuestro inventario A debe contener el 80% de la inversión del total del inventario y eso puede ser máximo un 20% de los artículos en bodega. Para la categoría B nos vamos a enfocar en el 15% de la inversión y el 30% de los artículos y por último la categoría C que va a tener una representación del 5% de la inversión. Eso no quiere decir que la categoría C sea irrelevante. Lo que nos va a dar la pauta es que nosotros vamos a enfocar nuestro esfuerzo primeramente en la categoría A, porque representa casi el 100% de la inversión, y la categoría C vamos a tener controles, pero el impacto de algún robo va a ser mucho menor que con la categoría A. Vaya. Claro, esto no tiene que ver con la calidad del inventario, ¿verdad? Sino más No, bien con el análisis que tú vas a explicar. correcto. Bueno, vamos a usar contraportable para que ustedes vean cómo lo pueden generar si ustedes usan este programa. Vamos a la opción de reportes y vamos a usar un reporte de inventario que es el que nos va a dar las existencias. Cabe recalcar que pueden usar diferentes criterios. Ustedes pueden hacer este análisis en base a la inversión que tienen en bodega, pueden hacerlo en base a los consumos o pueden ser las ventas. Si es un consumo, puede ser las ventas en base a las compras también para que ustedes puedan ver en qué están comprando. Incluso ustedes lo pueden hacer cruzando las compras con proveedores para que ustedes aprovechen de una sola vez y saquen su 80-20 de proveedores. El 20% de proveedores que les suministra el 80% de los inventarios, con los que deberían sí o sí tener alianzas comerciales para que ustedes no tengan riesgo de desabastecer sus bodegas. Bien, vamos a generar el reporte de existencias, vamos a usar los parámetros de cuenta portable y vamos a generar el reporte plano, sin encabezados, para que sea más fácil. Vamos a recalcular el costo y una vez esté generado lo mandamos a Excel.
Vamos a esperar a que lo descargue y vamos a comenzar a aplicar las fórmulas que nos van a ayudar para segmentar el inventario y categorizarlo. Ahorita se está generando, esperamos unos segundos. Excelente, bien. El inventario en cuota portable, recuerden que lo pueden sacar a Excel. ¿Por qué nosotros dejamos que todo se mande a Excel? Porque en Excel uno puede hacer cualquier cálculo que se te ocurra, cualquier plantilla que se te ocurra, como es el caso de este ejemplo. Ya el análisis de inventario ABC no está incorporado como un reporte dentro del sistema cuenta portable de inventario, pero como yo puedo mandar a la herramienta por excelencia que es Excel, entonces puedo realizar este tipo de análisis. Adelante, Gerson. De acuerdo, ya casi se genera. Y lo bueno de este análisis, Ernesto, es que no necesita ser máster en fórmulas. Son fórmulas sencillas, lo básico, no necesita funciones complejas para poderlo generar. Bueno, este es el reporte que nos va a generar cuenta portable y vamos a usar todas las columnas que nos va a generar. Vamos a llevarnos esto al ejemplo práctico y acá está. Este es el reporte, la columna código, nombre, cantidad, unidad, costo promedio y total. Vale, lo primero que vamos a hacer para poder ir preparando la información es que nosotros vamos a aplicar un filtro y vamos a filtrar de mayor a menor la información. ¿Cuál es el objetivo? Que en la primera fila quede el producto con mayor total de inventarios en existencia, o sea, y que la última sea el que tiene menor inversión. Vaya, una vez nosotros ordenamos de esa forma, vamos a comenzar a aplicar las fórmulas que nos van a servir. Las columnas en verde, esas no son de cuenta portable, esas las vamos a ir agregando. Vale, como primero vamos a agregarle un correlativo. Esto nada más nos va a servir para enumerar el total de los artículos que hay en bodega. Para este caso, tenemos 113 artículos en existencia. Es un inventario un poco extenso, pero hay empresas que tienen miles en su bodega, entonces no van a enfocar su atención en los 1000 artículos. Esto les va a dar una pauta, que es lo que realmente importa. Luego vamos a totalizar, vamos a hacer acá el total y nos da que para este inventario son $5.831.000 en inversión de existencia. Vamos a calcular un porcentaje relativo en la columna H. ¿Cómo vamos a calcular eso? De una forma sencilla. Vamos a dividir este valor entre el total del inventario. El total lo tenemos en la última fila acá. Y esto hay que dejarlo en porcentaje. Es muy importante que esto tiene que estar en porcentaje. Vamos a fijar acá la columna, la celda para que no se nos mueva. Ok. Y vamos a arrastrar la fórmula. Aquí lo que estamos haciendo es aplicarle fórmula a todas las filas. Okay. Tienen que tener cuidado que acá la suma del total debe ser el 100%. Si no es el 100%, algo está mal, hay que revisarlo. Una pregunta Sí, ahí, tienen que Gerson. dar. Una Dime. pregunta. ¿Por qué le pusiste unos símbolos de dólar a la fórmula? De acuerdo. En Excel hay dos tipos de formas de hacer una fórmula. Vamos a verlo sin este símbolo de dólar. Si yo no esto se le llama frecuencias absolutas. ¿Qué pasaría si yo no le pongo este símbolo de dólar a la fórmula y la arrastro? Excel me va a entender que tengo que ir corriendo las filas y el valor que quiero dividir. El que quiero dividir es este, entre lo que quiero dividir. Si ustedes se fijan, si yo no hago ese símbolo de dólar, también se me va corriendo esta columna hacia abajo. Aquí me lo dividió entre la fila G231. Entonces en No tiene Excel nada, es cero. no tiene nada, porque en efecto esa columna está vacía. Entonces en Excel hay hay un uso que se le llama frecuencias absolutas y frecuencias relativas. La frecuencia relativa es esto que acaba de pasar, que se nos van a ir corriendo los valores si yo así quisiera la fórmula. Y la frecuencia absoluta se logra anteponiendo el símbolo de dólar en la fórmula.
Por ejemplo, en esta fórmula yo quiero que la columna G119 sea fija, que no se mueva, que quede inmóvil, que es esta. Entonces la forma para lograr eso es de la siguiente forma. Venimos al editor de la fórmula y anteponemos el símbolo de dólar antes de la G. La G indica la columna y después de la G que indica la fila. De esta forma ya no se va a correr la columna, ya no se va a correr esta fila, ya queda fija. Ustedes se fijan en la última casilla, ya quedó inmóvil esta casilla. Y acá lo pueden programar también para que solo se mueva la fila y la columna quede fija o viceversa, que la columna se vaya moviendo y la fila quede fija. Lo único que tienen que hacer es, si ustedes solo le ponen el símbolo de dólar antes de la G, indica que la columna se quede fija, pero que se siga corriendo la fila. Vamos a seguir con la siguiente columna, la columna donde vamos a calcular la participación acumulada. Esta la vamos a calcular de la siguiente forma. En la primera fila vamos a poner este valor, 30.87. Para la segunda fila vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar la casilla anterior más esa fila. Luego de que hacemos eso, vamos a arrastrar la fórmula para que siga haciendo el mismo cálculo. La fila anterior más la actual hasta llegar a la última. Vamos a arrastrar y vamos a correr a la última fila para cerciorarnos que en la última línea nos dé el 100% también, para que validar que esté bien el cálculo. Vaya, hasta acá ya hicimos o ya aplicamos las fórmulas que nos van a ayudar a hacer las categorías de inventario. Ahora viene, en base a nuestra política, a comenzar a aplicar qué categoría va a ser A, qué categoría B y qué categoría C. Lo podríamos hacer de una forma manual, podríamos ir viendo, vamos a ir sumando esta columna, el porcentaje relativo, hasta que nosotros lleguemos al inventario que genera el 80% de la inversión. Eso se encontraría para este caso hasta acá. Si ustedes se fijan acá, dice que hay un 79.70% en estas 12 líneas de productos. Entonces, para nosotros en este análisis, estas 12 líneas o estos 12 artículos nos están generando el 80% del dinero invertido en la bodega. Esto debería ser nuestro inventario A, pero lo vamos a hacer de una forma automática con fórmula para que nos haga todo el cálculo de una sola vez. De igual forma, siguiendo la teoría, el inventario B debería ser aquel que es del 80% al 95%, porque vamos a enfocarnos en el 15% como categoría C. Entonces la fórmula la vamos a hacer de esta forma. Acá ya la tenía. Vamos a usar una función. Esta le va a quedar en el archivo. Le estamos indicando a Excel que si la fila I5 es menor o igual a 80%, nos lo categorice como A. ¿De dónde sale este 80%? De nuestra política de inventario, que queremos que el 80% sea categoría A. Luego le decimos que si es menor o igual al 0.95, nos la categorice como B. ¿Por qué 95%? Porque 80 más 15 es 95%, es el 95% de la inversión. Y por último, todo lo que no esté dentro de estos rangos, que la categorice como C. La vamos a arrastrar para ver si se nos cumple los criterios. Y en efecto, si ustedes pueden ver, acá ya van indicando que es A, que hasta acá. Si nosotros vamos a hacer la verificación, hacemos la suma, lo más aproximado es el 79.70%. Si cubrimos la otra línea, se pasa el 80%. Y de ahí viene el B, todo esto es B, nada más a un color diferente para poder identificar. Hasta acá. Excelente. Eso lo hiciste con la función sí. La función sí, ¿nos puedes Sí, explicar un poco más para qué sirve? claro. La función sí es una fórmula que ayuda, o más bien es una función
que nos ayuda a hacer cálculos dependiendo de ciertos criterios y así sucesivamente. Esta fórmula para contadores es muy útil. Es de las que más usan los contadores o es de las que deberían aprender porque les puede ayudar Claro. muchísimo Claro, uno por temas de impuestos. le puedes ir poniendo ahí A, B, C manualmente, pero ya cuando son un grupo largo de información, de datos que hay que hacerlo, es mejor usar una fórmula. Sí, y esto, por ejemplo, para hacer análisis de datos es muy útil, muy útil. Excelente. Sí, Sigue adelante, Gerson. listo. La siguiente columna que vamos a usar es la columna K, en donde vamos a calcular un valor que se llama siguiente fórmula. Acá vamos a usar esta fila, que agregamos. Vamos a dividir este entre el total de artículos de la bodega. Acá previamente yo le había puesto que eran 113, ya lo vamos a validar. Recuerden que todo debe ser en porcentaje, valores porcentuales. Vamos a validar o verificar que sean 113 productos de la bodega y en efecto. Vaya. Acá le vamos a arrastrar la fórmula para que se vaya copiando. Y siempre hay que ir a la última fila para validar que la última sea el 100%. Si acá no le da el 100%, no le va a funcionar el análisis. Vaya, estas son todas las columnas que nosotros debemos, o todos los cálculos que nosotros debemos calcular. Vale. Ahora viene ya a hacer un resumen. Acá donde dice representación de inventarios, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Vamos a hacer acá, vamos a combinar. Acá debería ser esto, la suma de todo esto, el 79.70%. O esta línea, la última. Ya les voy a explicar. Eso va a ser ya para dejarlo de una forma gráfica. Vamos a dar acá un tamaño más grande y lo vamos a centrar. De igual forma, acá en donde dice representación en productos, ¿qué valor deben ustedes ubicar acá? Es la columna participación acumulada, productos, este último. Y ese sería, si ustedes este análisis se lo quieren presentar a la gerencia, al dueño, al jefe, esto es lo que ustedes deberían presentarles, estos porcentajes. Y lo vamos a leer de la siguiente forma. Vamos a terminar de poner a las que son B para que también quede definido ese porcentaje. Nuevamente sería el mismo valor, los mismos parámetros. Acá sería menos el porcentaje, el valor anterior, para que nos quede solo lo que es B, esto. Nos da el 15.25%. Claro. Si quieres, Sí, si termínalo no, no. en lo que yo explico o hago Dale, un par claro. de comentarios al respecto. Bueno, fíjense que esto para qué podríamos utilizarlo. Ejemplo, te contratan una empresa para levantar el inventario. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Vamos, hacemos el levantamiento del inventario, contamos el producto, si es posible lo evaluamos, le ponemos costo, etcétera. Pero uno fácilmente, agregando un par de columnas, podemos entregar un análisis de mucha utilidad a nuestros clientes. Y yo les aseguro que si a alguno de nuestros clientes le entregáramos así el inventario, estaría muy agradecido. Ahora, yo puedo utilizar ese análisis para darle más valor al cliente. Y hemos dicho aquí en repetidas ocasiones que si tú le das más valor al cliente, entonces puedes cobrarle más. Entonces salimos de la monotonía de entregar un simple inventario y ya hacemos un análisis utilizando este principio y usando la plantilla que Gerson nos está mostrando en este momento con las fórmulas que están ahí. Luego nosotros compartimos este material al correo a los que se suscriban a nuestra lista de distribución de correo webinars. Ahí se las mandamos todo el material en un solo compilado. Adelante, Gerson. Listo, ya acá estoy con lo último. Ya debería aquí.
En esencia, lo que nos queda es esto. Acá hice algo mal. Vale. ¿Cómo se interpreta esta información? Del total de este inventario, acá nos dice que la categoría A nos está representando el 79.70% de la inversión y solo está compuesto por un 10.62% del total de los artículos. ¿Cómo lo corroboramos? Yéndonos a ver estos porcentajes que hemos calculado. La política que nosotros habíamos definido era que tenía que ser máximo el 20% del inventario. Acá, al hacer ya el caso práctico, nos da que es el 10.62. Ustedes podrían seguir hasta tomar el 20% del inventario para cumplir al 100% la teoría. Pero nos daríamos cuenta que acá, vamos a llegar hasta acá, por ejemplo, sería hasta la fila 26, 19.47%. La inversión sería el 84.03%. Esto va a depender de qué tan controlado quiere llevar la bodega el contador o el dueño de la empresa o el gerente. Si nosotros nos enfocamos en el 20% del inventario, nos estaría dando el 84.03% de la inversión. Sería válido, pero para pegarnos más al 80-20, nos vamos a quedar hasta esta línea para que sea el 80% de la inversión. Este sería el resumen. ¿Qué serían estos 12 artículos? Luego viene la categoría B, el mismo análisis. Nos indica que de la categoría B, el 41.59% de los artículos generan el 15% de la inversión, 15.25%. Y lo que resta es el C. Vaya. De esta forma ustedes pueden categorizar. Ustedes pueden enfocarse solo en esto, en lo más crítico. Pero ¿para qué les puede servir este tipo de información? Vamos a la siguiente lámina. Si ustedes quieren pasar de la teoría a la práctica, pueden comenzar a tomar decisiones. Por ejemplo, todo aquel inventario que ustedes hayan categorizado como A debería tener un control máximo, porque si ustedes pierden algunos de los artículos o todos los artículos categoría A, casi que están perdiendo toda la bodega, todo lo que tienen en bodega. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué controles, qué acciones pueden tomar ustedes para este tipo de inventario? Al menos hacer conteos físicos con mucho mayor frecuencia. Si el inventario lo hacen cada mes, valdría la pena que ustedes lo hagan cada 15 días o incluso semanalmente. O también, te interrumpo un ratito, también para hacer Otro uso auditoría. dime. También para hacer auditoría, tú podrías concentrarte en ese 20% de productos que generan el 80% de las compras de ese inventario o del costo de ese inventario, del valúo de ese inventario, para hacer auditorías aleatorias a esos productos. De hecho, los auditores, ellos al hacer el muestreo, ellos casi siempre se enfocan en lo de mayor valor. No les interesa contar aquel producto que tiene una porción mínima dentro del inventario. Ellos siempre se van a enfocar en lo más grueso, en lo que genera mayor inversión para la empresa. Ahí es donde ellos aplican el 80-20 en las muestras de inventario también. Claro, ¿para qué Entonces, va a ir a contar sí, un montón de tornillos y de clavos? ¿Dónde está correcto, lo sí mejor, puede. lo más valioso para justificar o comprobar el inventario de la empresa en el activo? Lo mejor es irse a los productos que más se venden, que más se mueven o que cuestan más en el inventario, que pesan más en el inventario. Sí, y Adelante, Hacho. de hecho, los auditores, un uso práctico que le podrían dar también es que ellos ya tienen identificado los errores frecuentes o comunes de una empresa y ellos pueden tener ya su listado y decir, en nuestras auditorías hemos identificado que dentro del 80% de todos los errores, este 20% es el más común. Entonces, enfoquémonos en esto. Luego, ¿qué otro tipo de uso le podemos, o qué otro tipo de control podemos tomar para el inventario A? Darle una ubicación estratégica. Les voy a decir para qué.
Si esto fuera una ferretería, hablando siempre de ferreterías, y sabemos que el artículo categoría A es lo que más se vende, valdría la pena tenerlo en el estante principal, en tenerlo accesible. De lo contrario, ustedes tendrían un producto categoría A en el estante más, en el último estante, en la parte de arriba, cada vez que lo vayan a sacar, tendrían que generar muchísimo esfuerzo. Entonces, para definir ubicaciones en las bodegas también se utiliza el ABC. Otra control o otra acción es asegurar el suministro mediante contrato con proveedores. Esto es muy importante, más que todo en la industria. Sabemos que es lo que más se vende, quedarnos sin existencia nos podría impactar mucho en lo económico. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Amarran al proveedor, pactando ya mediante contratos, cantidades y plazos de entrega. No valdría la pena hacer un contrato si se tratara de tuercas o tornillos, pero sí si se tratan de maquinaria y equipo. Contratar seguros contra robos e incendios. Esto es bien importante. Hay bodegas más bien hay empresas que se incendian sus bodegas, pero probablemente ellos hicieron este análisis y tenían asegurado contra incendios su sección de artículos categoría A o premium, para que en la pérdida total, la creación de un stock de seguridad, acá hay que tenernos un poco, para que ustedes puedan crear una administración correcta del inventario, es necesario crear un stock de seguridad. Por ejemplo, para 2 meses. Y eso lo pueden aplicar solo para la categoría A. Y como última acción, o lo más recomendable, es llevar un inventario, un software especializado. En este caso, si ustedes se fijan, llevarle un programa como cuenta portable, sí cae el trabajo. ¿Por qué es necesario llevarlo mediante software? Porque ahí ustedes pueden llevar la trazabilidad del historial, entradas, salidas, compras, consumos, sin necesidad de ir a revisar un Cardex físico, sino que de una sola vez entrar al Cardex y ver todo lo que ha pasado en ese código. Ahora bien, para la categoría B el control es medio, pero no significa que no nos importa. Pueden aplicar todas las acciones anteriores y pueden bajarle un poco a la frecuencia a los inventarios, a los conteos. Pueden ser quincenales o semanales. Y por último, la categoría C, pueden hacer un conteo mensual, tal y como hacen la mayoría de las empresas. Ahora bien, ¿qué otros usos pueden darle ustedes al ABC, a la administración ABC? Esto no solo, como habíamos anteriormente hablado, no solo es para inventario. En cuentas por cobrar también lo usan. Ustedes pueden usar este análisis, pueden hacer usar las mismas plantillas, usar los mismos cálculos, solo que usando la cartera de cuentas por cobrar como base. ¿Cuál es el criterio? Que el 20% de los clientes representa el 80% de las cuentas por cobrar. Entonces, a este 20% hay que darle más seguimiento, hay que tomar más acciones, visitarlo, mandar al cobrador de moto o lo que sea. Para administrar el costo, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque del 100% de los gastos, hay un pequeño porcentaje que es lo que más infla los costos de una empresa. Lo más común son planillas y el costo de venta, los gastos fijos. Entonces, para evaluar costos, ustedes pueden enfocarse en aquel 20% de gastos que generan el 80% del presupuesto anual de una empresa. Y en control de calidad. Control de calidad también se usa bastante. El 20% de los defectos más comunes afectan el 80% de los productos. Si esto fuera una maquila, por ejemplo, hilos que van saltados, cortes en exceso, suciedad en la tela. Todo esto lo usan para auditar calidad. Ustedes han fijado, se le puede dar el uso que ustedes quieran, siempre y cuando tengan, digamos, definido los valores que ustedes quieren medir. Esta es la presentación, Ernesto. Listo. Sí, Podemos, tenemos 40 minutos exactamente. No se siente el tiempo. sí, Bien. No sé si tenés algo más antes de que pasemos a las preguntas. Algo más que mostrarnos. del lado del ABC sería todo, Ernesto. Excelente. Bueno, lo otro que quería hacerle una pregunta a Gerson.
con claro, respecto a este análisis ABC es, por ejemplo, en el caso de los auditores, ya dijiste que lo pueden utilizar como para hacer muestreo. correcto. Pero tal vez tú has tenido alguna experiencia de alguna empresa que haciendo este análisis se haya dado cuenta de un grave error que estaban cometiendo o hayan descubierto información así importante. Tal vez nos puedas narrar alguna experiencia que has tenido así rápidamente. Claro, fíjate que en una experiencia laboral que yo tuve, había un analista de calidad de registros contables, imagínate. O sea, ¿cuál era la función del analista de calidad de la información contable? Él se encargaba de mandar a Excel en el programa que usaba la empresa todas las partidas de contabilidad que se hacían de todas las áreas de la empresa. Y ellos aplicaban el principio 80-20 para enfocarse en aquellas partidas de mayor valor. Por ejemplo, si en el mes se habían hecho 100.000 partidas porque eran una empresa grande, ellos las mandaban a Excel, filtraban de mayor a menor y se enfocaban en aquellas partidas que generaban el 80% del total de las partidas. Iban al sistema y revisaban una a una las partidas y buscaban la explicación de por qué se había hecho. Y en efecto, la empresa cotizaba a la bolsa de valores. Había la Bolsa de Valores de Nueva York, es una empresa, es una aerolínea de las varias que hay en el país, y habían hecho un registro que la empresa estaba en Colombia. El registro lo habían hecho en pesos colombianos y realmente tenía que ser en dólares. Ese registro en pesos colombianos estaba inflando millones la contabilidad. El peso colombiano anda como por 4.000 pesos colombianos por un dólar. ¿Te imaginas si la partida era por un dólar y la habían hecho por 4.000 pesos colombianos? Era un error garrafal, o sea, era un error, había sido en cuentas por pagar. ¿Y cómo se dieron cuenta al hacer este análisis? Les llamó la atención que la partida era por millones de dólares. Y fue lo primerito que llamó la atención, que no podía ser demasiado grande una partida en cuentas por pagar. Fueron a revisar y en efecto, no le habían cambiado la moneda a la hora de hacer el asiento y habían convertido a pesos colombianos como que fueran dólares. Imagínate una empresa que cotiza en bolsa de valores, que los accionistas compran acciones en base a los resultados, hubiera sido quizás hasta un fraude haber inflado el balance de esa forma. Y por eso es que había un analista de calidad contable en esa empresa y en efecto, 80-20, el principio que usaban. Esos son uno de los errores más comunes que se encontraban en ese tipo de análisis. Y esto lo Claro, pueden replicar excelente. los que están en la llamada. Ellos pueden, si quieren tener más veracidad de la información, pueden mandar las partidas. De hecho, cuenta portable, contabilidad también permite mandar el libro mayor a Excel, filtren de mayor a menor y apliquen el 80-20 y vayan a revisar esas partidas que generan el mayor tipo de monto en dólares para ver si la contabilidad está más afinada. ¿Sí? Esa es una de las Excelente, experiencias. sí. Y esto también se puede aplicar para detectar fraudes, ¿no? ¿Sí? En el caso de detectar alguna anomalía, porque se te dispara una cifra y cae dentro del 20% y tú lo identificas y puedes detectar ahí un fraude, alguna anomalía, pérdida, robos, se puede aplicar prácticamente en todo, estimados. Correcto. Bien, bien, tenemos ya 46 minutos. Vamos entonces a despedirnos, amigos. Ahí les dejé el enlace para que puedan suscribirse a la lista de distribución del correo donde enviamos el material. Muy interesante el tema de esta noche, Gerson. Sé que lo podemos aplicar para otros casos, Sí. para ventas, para contabilidad, para auditoría. Lo podemos aplicar en nuestra vida para saber qué actividad es la que más realizamos El y la gasto, que menos nos produce o viceversa. Se en puede qué más aplicar en gastamos, todo. En los gastos personales. en qué se nos va el sueldo. eh, Correcto, exacto. Sí, Entonces, sí. todo esto muy interesante y nos sirve para eso, amigos. Vamos a quedarnos hasta aquí. No sé si querés decir algo o querés despedirte ahí con los amigos, dar algún consejo final, Gerson. Claro. Gracias por la invitación, Ernesto. Gracias por haberse conectado y en efecto, como les digo, muchas veces uno piensa que hacer análisis son astralidades y realmente no. A veces
En lo más básico radican los hallazgos más importantes en contabilidad. Cosas así de sencillas les puede hacer que ustedes se enteren quizás del 80% de la información más importante. Entonces, este tipo de herramientas les puede servir para eso, para enfocarse en lo que realmente les importa. Muchas gracias por la Excelente. invitación y hasta luego. Bueno, gracias, gracias Gerson. Hasta luego. Gracias a ti por compartirnos la información. Los amigos nos están agradeciendo ahí en el Zoom. Eh, y bueno, pues igual de mi parte te agradezco la información que nos trajiste. Ah, Logramos reivindicarnos de la semana pasada que tuvimos problemas con la sí, conexión. No hay ningún problema. Pero gracias a Dios logramos ahora terminarlo completo el webinar. excelente. Eh, Excelente, te agradezco muchísimo, Gerson, y estás invitado para otra. No, no lo dudes. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Gracias.